Bienvenidos al episodio número 13 de A Quién se lo cuento. En esta ocasión, conoceremos el relato de Donald Marshall, quien afirma haber sido clonado. Él afirma recolectar el haberse dado cuenta que estaba siendo utilizado mediante su clon para servir a ciertos fines algo sombríos. Vamos a conocer ahora su relato porque me parece que es algo muy interesante. Se ha hablado muchísimo de la clonación, se ha hablado de estos envases sin alma, se ha hablado de estos NPCs, pero también se habla de los programas secretos como el MK Ultra y se habla también de empresas de clonación como la llamada Clonaid en Canadá. Así que este tema verdaderamente guarda algo en su haber, guarda alguna forma de verdad dentro de estas historias que están siendo divulgadas últimamente. Este caso me pareció sumamente interesante y creo que puede aportar a que poco a poco se desvele más la verdad oculta que existe en las altas esferas, quienes muchas veces toman por empleados o por súbditos a las personas que de alguna manera están por debajo. Vamos a conocer este caso y me encantará escuchar sus comentarios y sus opiniones al respecto. No tomen por coincidencia el de pronto sentirse identificados, porque estos casos, más que ciencia ficción o más que fantasía, a veces nos pueden llegar a espejear o nos pueden llegar a dar claves de recolección de ciertos acontecimientos. No para entrar en un aspecto de miedo, de nerviosismo ni de paranoia, sino simplemente para identificar. Donald Marshall descubrió un día que vivía otra realidad idéntica físicamente, pero en esta segunda no tenía control de sí, sino que era controlado para servir a los fines que los controladores dispusieran. Cuando digo controladores, también podría aclarar que eran clonadores. Sí, Donald descubrió que había sido clonado. Él se dio cuenta que su conciencia se transfería a otro cuerpo a voluntad de ellos, los que controlaban. Estos clonadores disponían a voluntad de tener la conciencia activa de Donald y de otros en sus cuerpos copia. Él no recuerda haber hecho algún contrato, algún acuerdo, ni firmar ningún documento. Simplemente un día despertó en otro lugar y se dio cuenta que no podía controlar sus actos de manera absoluta. También entendió que era usado para distintos fines, algunos de entretenimiento de gente poderosa, algunos con fines rituales y algunos otros que no mencionaremos aquí, pues podría poner en riesgo este video. Este es su relato fuera de lo común. Mi nombre es Donald. Dicen que exagero, dicen que invento. Yo digo que recuerdo, y recordar duele. Me pidieron que lo contara sin gritos, con orden, para que quien escuche pueda sostener la mirada. De eso se trata, de sostener. No apartar cuando la luz se pone verde. Hay noches que empiezan como todas. Apagas la lámpara, colocas el teléfono a un lado y esperas que el sueño te tome con su peso tibio. Llegas a la frase REM, la de las historias y los ojos que se mueven bajo los párpados. Y ahí, justo ahí, el mundo cambia de carril. No es un suplicio medieval, es un procedimiento. Por eso lo explico así, con palabras de manual. Del otro lado de esa curva se enciende algo, que yo aprendí a llamar la luz verde. No recuerdo el momento exacto en que crucé. Recuerdo despertar, una cámara sin ventanas, techo bajo, paredes opacas, un olor que no era el mío, olor a desinfectante, a plástico tibio y a metal. Me levanté, o algo parecido a levantarse, porque el equilibrio en ese cuerpo era otro, como si el aire tuviera densidad diferente. Abrí los ojos y lo que vi no eran médicos de hospital, eran técnicos que usaban guantes ligeros y tablas de anotaciones, miradas que solo verifican variables. Uno de ellos me tocó el antebrazo con 2 dedos. Yo esperé una calidez humana, pero su actitud fue fría y de rutina. ¿Dónde estoy?, pregunté. En el centro, dijo, y anotó algo. Mi pecho latía distinto, no como quien corre, sino como quien acompaña una máquina. El sonido estaba dentro y fuera,
Mi cuerpo y la sala respiraban con el mismo compás. Me condujeron por un pasillo de rejilla. El suelo vibraba con un zumbido constante, muy por debajo de lo audible, con ese tipo de sonido que te ordena la columna vertebral. A la derecha, puertas con ojos ovalados. A la izquierda, nombres que no eran nombres, como Mark, serie, lote. Supe entonces, no me lo dijeron, que ese no era mi cuerpo. Era una copia, un recurso. Allí las reglas no se leen, solo se aplican. Primera regla: no preguntes por salidas. Segunda: camina cuando te lo indiquen. Tercera: no toques lo que no conoces. Cuarta: no nombres a nadie. Los nombres aquí pesan, y ahí todo se intenta mantener en una discreción que les favorece. Me llevaron a una galería más amplia. Al fondo, una estructura semicircular que yo llamo la arena. No imagines coliseos, imagina un teatro quirúrgico con barandas, con sillas que no hacen ruido, con sombras que observan. No necesitas ver rostros para saber que están. El aire se vuelve distinto cuando hay miradas encima. Era como si fuéramos especímenes de circo para una audiencia que no alcanzaba a verse, pero sí a sentirse y percibirse. Las luces no dejaban ver más que siluetas de un público morboso, atento y dispuesto a divertirse. Un técnico, sin voltearme a ver, explicó a mi lado: REM, activo en origen, transferencia estable. Si despierta, cae. Si despierta, se apaga. Se refería a mí, es decir, a ese yo, una copia operativa con ficha, a mi versión de cama. Esa noche la sostenía la biología. A esto aquí lo sostenía la técnica. Era un clon de mí que contaba con mi conciencia, mas no con mi consentimiento de existir. Aprendí algo temprano: el dolor pasa. Si lastiman aquí, resuena en mi cuerpo original. No he venido a describirlo con morbo, basta que entiendas el principio. No hay magia, es el vínculo entre ambos cuerpos. En el centro les gusta la palabra procedimiento. Dicen Mark como quien dice modelo. Hablan de series como quien habla de vehículos, Mark II, Mark III. Solo observan las variantes como la sensibilidad y como la resistencia. Se refieren a la copia, al otro cuerpo. Ahí lo ajustan como si se tratara de afinar la sintonía para calibrar cuántico sientes, cuánto aguantas o cuánto retienes. La transferencia de cuerpo a cuerpo ocurre cuando mi cuerpo real entra en un estado de sueño profundo, denominado REM, siglas que en inglés refieren al movimiento rápido de ojos cuando uno duerme de manera profunda. Del otro lado, alguien hace su propia verificación. Se enciende una luz verde en un panel que no me enseñaron. Eso basta para llamarme. Yo despierto en el otro lado con mi otro cuerpo. Hago lo que esperan que haga, y cuando mi cuerpo real se mueve de más, cuando sale del sueño, mi cuerpo clonado cae. Como una televisión antigua cuando pierde señal. No hay drama, se apaga y me guardan. Somos como objetos programables. Ahora, ¿por qué yo? Pregunta antigua y respuesta breve. Porque pueden, porque un día probé que no me rompía enseguida, porque recuerdo lo suficiente como para ser útil y no tanto como para ser peligroso, o al menos eso creyeron. Entre sesión y sesión, la memoria no se borra del todo, vuelve en olas, olores, texturas y frases. Aprendí a notarlo todo al despertar de este lado, en mi cuerpo real. Así que en mi cama anoto horas, sonidos y términos. Así se van ordenando como fichas de un archivo y puedo llevar recolección de lo que hacen con mi clon. ¿Qué se hace en un lugar así? En donde se trabaja con copias de algunos hombres o mujeres a los que básicamente toman nuestra conciencia sin consentimiento aparente para llevarla a otro cuerpo. Ellos trabajan con poder y con el vínculo del dolor y la información. A menudo realizan reuniones con una etiqueta propia, sin notarios, sin actas, completamente a las anchas de su privilegio sin ley, con total impunidad. Hacen estas pruebas de lealtad que son como espectáculos para su público. Es fácil hacer ensayos con ideas ajenas porque la creatividad, cuando está asustada, canta como un pájaro en una caja.
Cuando hablo de ese público que paga por jugar con esta bizarra tecnología que usa clones como entretenimiento, hablo de esa gente que no daría su tarjeta de presentación y que tiene tanto poder que son impunes e incógnitos a conveniencia. Son voces que no necesitan presentarse. Oyes sus risas y entiendes que esa risa compra o vende medio mundo cuando no está aquí. No voy a dar nombres, aunque te sorprenderías de los asistentes, pues muchos son figuras públicas muy poderosas. No mencionaré a nadie, pero no por temor, aunque sería sensato, sino porque esto no es una lista de celebridades, esto es más bien un método. A veces me pedían cantar, sí, cantar ciertas canciones. No tienen que creerme, yo sé lo que escuché. Cántala otra vez, pero con eso que hiciste antes, y quítale tristeza, que esto es para divertirlos. Y uno canta como quien negocia aire, porque tú no quieres o crees que no quieres, pero el vínculo entra ahí y aquí se hace presente como un recordatorio. Podemos apagar la luz del otro lado. Hay una amenaza constante con que en tu cuerpo original no permitan que despiertes. La ruta de siempre es sala blanca, pasillo corto, puerta presurizada, galería. Si vas a la izquierda, hay techos bajos. A la derecha, un abovedado discreto donde se ubica la arena. Los técnicos llaman a los espacios por sílabas: di, pu, re. No son siglas oficiales, son mandos cortos. Di es disponible, pu es purga, limpieza, cambio de aire. Re es reposición. Usa tu imaginación. Hay señales que aprendí a leer con el cuerpo. Cuando el zumbido baja un tono, habrá movimiento desde arriba, llegadas. Cuando sube, ajustan clima o cargan algo. Cargan. Piensan en mantenimiento de máquinas que respiran. Eso somos. Simples máquinas biológicas que son nuestros cuerpos copiados para que hagan y deshagan como les convenga. Cuando comencé a armar las piezas, no me creí el vínculo que tiene mi cuerpo real con el clonado hasta que me lo mostraron, no con violencia, sino con parámetros. En una sesión, uno de los técnicos dijo: mira, tocó una rueda en su panel de control y en ese momento, aquí, en este cuerpo, sentí presión en el hombro, como si dos manos me hundieran hacia la silla. Al mismo tiempo, lo vi en una pantalla que no entendí. Lo que sí entendí es que había una relación entre los dos cuerpos, el original en mi cama y el clonado ahí. En pocas palabras, si le hacían daño a mi copia, lo sentiría en mi cuerpo original. Desde esa noche, cada vez que la luz verde me recogía, yo sabía que cualquier cosa que hiciera aquí haría ruido allá. Hay quien aprende disciplina con multas o con cárcel. Ahí se aprende con enlaces a tu cuerpo real, que seguramente serán un escarmiento doloroso. En el centro hay capas. Es un organigrama de poder. En la capa de arriba están los que deciden qué se hace esa noche. En la capa del medio están los que coordinan y traducen un deseo en un procedimiento. En la capa de abajo se encuentran los técnicos. Y hasta abajo, bueno, ahí estamos nosotros, los copiados, los clones. Existe también otra capa lateral. Esta es como un vivero de adiestradores, los que leen tus respuestas y afinan la técnica de apretar sin romper, para aleccionar y calibrar a los cuerpos copiados. Así es como trabajan el hacer controlables a los clones. Aprendí también a identificar al que lleva la llave. Ese no habla mucho, mira poco, da 3 instrucciones y la sala entera se mueve. No levanta la voz, ni siquiera necesita hablar. Lo rodea una cordialidad seca. Si lo encuentras en un pasillo, te preguntas dónde lo has visto vestido de otra cosa. La respuesta te llega después, cuando estás ya de nuevo en tu cama, en tu cuerpo original. Y entiendes que no puedes probarlo, solamente reconocerlo. Dicen que ahí no hay rituales, que todo es eficiencia. Mienten. La eficiencia, cuando se repite, se parece a un rito. Y sí que hay rituales. Para eso somos usados. Hay secuencias que se cumplen siempre. La entrada con ojos entrecerrados, la verificación de pupilas, el tramo de rejilla, la parada ante la puerta ovalada,
La campanilla con 3 notas que anuncia que una sesión termina y otra comienza. Somos como obreros checando tarjeta en otro cuerpo, pero igual al nuestro. También hay supersticiones. Lo vi. Un técnico tocó 2 veces la esquina de un panel antes de iniciar. Siempre 2 veces. Otro evitaba mirarse en los metales pulidos. Uno dejó chicles en el bolsillo de un guardapolvo y cada vez que algo salía mal, los contaba como si fuera un talismán. Parece absurdo, pero he comprobado que en los lugares donde se administra dolor, los pequeños ritos son anclas. Lo poco que me dijeron no venía en documentos, eran frases al pasar. Cansancio que deja escapar una fecha, una sigla, una risa amarga. Desde el 45 se buscó, primero con soldados, luego con artistas. La técnica cambió, pero el principio no. Ese principio que responde a usar, a ser usado. REM, Rapid Eye Movement, es la llave. Cuando sueñas, el cerrojo está medio abierto, y ahí es cuando aparece esa luz verde y tu conciencia es transferida a tu clon, ese que se encuentra en aquel lugar que hemos descrito. Esto antes era un club. Ahora ha crecido tanto que se ha convertido en una red. Hay muchos de estos lugares, algunos sobre la superficie y otros abajo, donde el clima no es un factor que contradice. ¿Quién financia esto? Los que pueden. Y los que deben favores a los que pueden. ¿Para qué? Control. Información fresca antes de que estén en la calle. Entretenimiento de pocos, que vale la obediencia de muchos. Pruebas, ensayos y chantaje. Pongan la palabra que quieran, las he oído y las he visto todas. El día que decidí hablar, la decisión no llegó como una revelación, sino como un cansancio. Comprendí que si seguía entrando y saliendo de esa arena como si fuera un escenario, iba a quedarme ahí de alguna manera, no en mi cuerpo original, pero sí con mi voz y quizá con mi conciencia. En una sesión me hicieron cantar otra vez, algo que ya les había dado, y yo, en lugar de obedecer, hice silencio. En la arena, el silencio duele. Es como apagarle un juguete a un niño caprichoso. Se enojan. Yo me dije, me voy a acordar. Eso es todo, nada heroico, me voy a acordar. Los técnicos se inquietaron. El que lleva la llave me miró. No apretaron, no hicieron demostración. Esa noche, la luz verde se apagó antes de tiempo. Al despertar en mi cama, supe lo que tenía que hacer: escribir, ordenar y publicar. No para vencer, sino para registrar. Las cosas que se registran se vuelven más difíciles de negar. Si quieres recordar un lugar que insiste en olvidarte, necesitas métodos: cuaderno al lado de la cama, fechas, olores, sílabas sueltas. Cuando la memoria te traiga 3 cosas, no pidas 4, anótalas. Mañana vendrá la 4ª sola. Aprendí a distinguir lo que es sueño de lo que es procedimiento en el otro cuerpo. El sueño mezcla cosas, pero el procedimiento se repite. Es muy claro distinguirlos. En mis notas hay patrones. Por ejemplo, zumbido grave antes de la entrada a ese lugar en donde soy yo en el otro cuerpo. Los sonidos de campanilla 3 veces y las siglas PU antes de RE. Esas pistas juntas se convierten en mi mapa para recordar y anotar al regresar a mi cuerpo original. Me han dicho que estoy loco, pero la locura no arma mapas que repiten sonidos con idénticas variaciones a lo largo de años. La locura barre, y yo he venido a peinar, a recordar y a divulgar lo que pocos saben. Hubo una noche en que la arena estaba llena. No sé qué anunciaron allá arriba, pero la sala tenía ese peso que tiene el público cuando viene por algo. Me sentaron en una silla a mitad del semicírculo. A mi derecha, un hombre temblaba como si tuviera frío, aunque hacía calor. A mi izquierda, una mujer repetía por lo bajo 3 palabras, pero era un idioma que yo no conocía. El que lleva la llave entró sin teatro, levantó 2 dedos, se hizo silencio. No nos pidieron que actuáramos, nos miraron. Hay miradas que sacan cosas. A mí me sacaron un recuerdo, uno que no contaré aquí.
Lo sostuvieron un minuto sobre la mesa y lo guardaron. Así trabajan. Sacan, miden, guardan. Luego alguien bromeó. Se escucharon risas. Después todo terminó. La campanilla anunció pu-re. Yo pensé, no me tienen por talento, me tienen por acceso. Podría detallar cosas que no ayudan a entender, solo ayudarían al morbo. Y no lo haré, no porque no exista, sino porque quiero que me escuches hasta el final. Si llego al final contigo, ya he ganado algo. Quédense con esto. Donde se cruzan poder e impunidad, el dolor se vuelve una herramienta y la vergüenza una moneda. Lo mismo que se compraba en mercados antiguos, se compra todavía, pero bajo luz blanca y con procedimientos. Cuando empecé a hablar, llegó el catálogo de siempre: descalificaciones, bromas, burlas, diagnósticos de manual sin consulta. No me sorprendió. También llegaron mensajes privados. Bájalo, no publiques eso. ¿Seguro quieres vivir con esto? Sí quise, pero no por valiente, por cansancio. Hay un punto donde el miedo pesa menos que el hábito de callar, y ahí cruzas. Del lado de allá siguen teniendo herramientas. Del mío, yo tengo palabras. No es un duelo justo, pero sirve. Aprendí a cuidarme con cosas mínimas. Dormir a horas que no son las mías. Cambiar de habitación. Quitar espejos. Apagar la router del wifi antes de cerrar los ojos. No sé a ciencia cierta si esto funciona, pero sé que me da ritmo, y el ritmo es lo único que yo sí controlo. En los días buenos, puedo estar horas sin recordar la campanilla. En días malos, la oigo hasta cuando abro el microondas o cuando alguien marca un timbre. Así es, la mente hace puentes. Los míos están bien construidos. No los perdí, pero los veo y los escucho. ¿Por qué sé que no soy el único en esto? Porque sospecho que hay más que no recuerdan con esa nitidez, pero sienten con esta claridad. Porque no todo el mundo tiene palabras para lo que siente. Yo ofrezco las mías para que quien lo necesite pueda saberse acompañado, escuchado, visto. Y porque este método que ellos usan necesita oscuridad y soledad para crecer. Si pones luz, aunque sea la tuya, pequeña, y te acompañan 2, 10, 100, la sala ya no es la misma. La arena pierde eco, y eso se nota. Si vuelvo, y a veces vuelvo, haré lo que hago: observar, medir y anotar con la cabeza. No darles mi silencio entero, repetir para mis adentros, pu, re, di, como quien cuenta olas. Si piden canciones, cantaré la que no es de ellos, la que no se compra, porque hay una parte, llámala alma, llámala orgullo, llámala como quieras, esa parte que no transfiere la luz verde. Esa es terca y siempre permanece. Ahora estoy aquí, del lado que pesa más: mi cama, mi taza, mi bolígrafo. El otro yo sigue donde estaba, esperando su señal. Tal vez hoy no llegue, tal vez sí. ¿Qué cambia? ¿Por qué hablé? ¿Qué cambia si yo hablo? Quizá poco, pero al menos es algo. En los lugares donde se ajusta el dolor como si fuera reutilizable, las palabras que salen a la luz pueden llegar a entorpecer su macabro engranaje. Las palabras indeseadas pero justas siempre hacen ruido y obligan a parar y a limpiar, a repensar, y mientras limpian, alguien obtiene un respiro. Te pido esto: si un día sueñas que el aire tiene peso distinto y que las puertas no hacen ruido, escucha el ambiente. Si escuchas 3 notas muy suaves, recuerda, no estás solo. Y si al despertar te llega un olor a desinfectante que no estaba en tu habitación, no lo dejes pasar, anótalo, métele luz. La luz no arregla todo, pero retrasa la oscuridad. Yo seguiré hablando, hablaré con calma, hablaré con orden, sin gritos. He aprendido que el grito dura un segundo y se pierde. La cadencia, en cambio, pica piedra, y a veces, con lo terco, se abre la roca. Si se enciende la luz verde, ya sabes dónde estoy. Aquí te dejo mi voz para cuando vuelva. Bueno, pues este fue el relato de Donald Marshall. Es alguien que está hablando activamente en redes sociales de lo que le ha estado sucediendo por años. Él empezó a recordar
este tipo de escenas en su adultez y decidió comenzar a llevar una bitácora y decidió comenzar a publicar cortos en redes sociales hablando de esto. Evidentemente mucha gente lo tilda de loco, de fantasioso, de que quiere llamar la atención, pero a mí me parece que hay un trasfondo muy perturbador que debemos de identificar, porque los que controlan el juego de alguna manera han hecho lo que han querido todo este tiempo y se les está acabando esta moneda. Estamos empezando a conocer muchas de sus atrocidades y muchas de sus distorsiones en el juego que no van a llegar a donde han llegado habitualmente, porque cuando la verdad comienza a hacerse del dominio popular, la gente empieza a cuestionar y empieza a expandir su conciencia y se hace más difícil seguir siendo presas de este tipo de situaciones oscuras, atroces, manipulantes. Hay muchísimo más de lo que creemos que existe. No todo se queda en la ciencia ficción, en las películas, en las historias. Hay mucha realidad que coexiste dentro de una sociedad aparentemente normal. Hay mucho detrás del ojo y no es para que nos llenemos de este tipo de información, porque tampoco es que tengamos que saturarnos a este nivel y con este tipo de historias, pero sí es necesario tener este aproximamiento para conocer que existen cosas completamente fuera de nuestro control y en control de otros. Esos otros son unos abusivos y han utilizado su poder para poder ejercer. Como lo repetí antes, el tiempo ya se les acabó y es momento de la verdad, es momento del autoempoderamiento y es momento de la soberanía. Para eso es este espacio y en base a estas historias, a estos relatos, es necesario hacer conciencia. Como siempre, el dar crédito o no a estos relatos ya depende de ustedes y de cómo resuenan la verdad y la profundidad de lo que es el mito o la realidad. Por ahí estuve investigando y como lo mencioné al principio del programa, hay otros relatos que vinculan procedimientos como parte de programas secretos, como el MK Ultra, el programa Monarca, y hasta existen compañías. Hay una en especial en Canadá que se llama Clonaid, y hay un artista pop llamado Kid Buu. Kid en inglés chico, Buu B grande W-U-U. Este chico van a encontrar sus videos en TikTok, tiene muchos clips en donde está hablando y él afirma ser ya la segunda generación de clon a quien han transferido su conciencia a su mismo cuerpo, que es un cuerpo joven, estará en sus veintitantos, y él pretende alcanzar la inmortalidad y él se llama una prueba viviente de la clonación. Ahí quizá esté usado distinto al caso de Donald. Aquí este chico está hablando de que ha logrado transferir su conciencia por 2 generaciones y lo que más le ha pesado ha sido ver envejecer a su familia o a sus seres queridos o a sus amigos, incluso verlos fallecer. Porque él ha seguido vivo mucho más de la cuenta gracias a este operativo de clonación, que aquí yo no sé cómo se maneja. Aquí no sé si más bien ciertas personas con mucho poder o con mucho dinero o con algún propósito que juegue para la élite tiene derecho a ser clonado periódicamente. Hay muchas cosas que se dicen. Por ahí vemos a artistas que casi no envejecen. Por ahí vemos gente que de pronto es distinta o se comporta distinta en los medios masivos de comunicación o en la política, y esto nos abre a muchísimo cuestionamiento. Si quieren profundizar, les voy a dejar unos enlaces más puntuales de todo lo que expuso Donald, y hay varios expedientes, hay algunos podcasts en los que ha estado, hay un libro incluso, y bueno, aquí les dejo yo todos los enlaces como siempre para que ustedes profundicen en la investigación. Así que bueno, este fue el relato del día de hoy, este relato fuera de lo común, que cada vez estos relatos van siendo menos fuera de lo común de lo que nos gustaría, porque desafortunadamente existen. Pero, como él dice y lo menciona muy valientemente, darle luz a la oscuridad la hace perder fuerza. Y de eso se trata, de que ya empecemos a expandir nuestra luz interna y a proponernos como soberanos de una realidad que ha sido maquillada y ocultada, para tomar la iniciativa y vamos creando poco a poco este mundo más consciente, este mundo más equitativo, más igualitario y más compasivo y consciente sobre todo.
De eso se trata, ahí tenemos que apuntar. Y siempre empoderándonos, trabajando en nosotros mismos para que nuestra iniciativa nos lleve a la soberanía. Un soberano, 2 soberanos, 3 soberanos, millones de soberanos. Vamos a cambiar este paradigma y vamos a ir adelante con pasos firmes y decisivos porque la verdad ya no nos la pueden ocultar. Espero que les haya interesado y me encanta leerlo siempre en sus comentarios porque de esto también nos retroalimentamos. Así que si les gustó el episodio, ayúdenme a compartirlo para seguir llegando a muchos corazones y poder seguir avanzando con este proyecto. Sin más, los veo pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento.